Constantemente ignoramos temas que siguen siendo grandes incógnitas del humano como fenómeno, y uno de esos temas es el lenguaje. La académica, psicóloga social y organizacional Jennifer Peralta Montesinoli, de Chile, habla justamente del lenguaje como un fenómeno social en su texto Adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación, una visión pragmática, constructivista, centrada en contextos. El lenguaje se puede comprender bajo una visión puramente ontológica o por su contraparte como biológica. Por ello, cuando el lenguaje es consecuencia de la pragmática, existen características metafísicas que funcionan como aparatos constitutivos del lenguaje y la comunicación, como su uso en un sentido práctico que termina generando estructuras y reglas que dictan cómo usar el lenguaje. Por otro lado, cuando el lenguaje es consecuencia de la biología, las características tangibles como sensoriales y funcionales como el aparato fonador permiten que el fenómeno del lenguaje exista inevitablemente. La importancia del lenguaje es a tal grado que sin ello probablemente el sujeto no pueda constituirse. El deseo solo es posible bajo un colectivo con la capacidad de compartir el mismo. Al tener en común el lenguaje que hablamos, es posible proyectar nuestros deseos, que se conforman mediante la socialización. Retomando la complejidad del lenguaje interpersonal, es posible concluir que no hay lenguaje sin colectivo, que ese solo es posible con una estructura gramatical entendida y previamente aceptada por un grupo de personas con una visión metafísica similar para tener cierto grado de consenso sobre el significado de lo que se intenta comunicar. Retomando la frase, no hay nada fuera del texto, solo el lenguaje nos permite al ser humano tener una ventana para conocer y ser conscientes del mundo que nos rodea. Sin palabras para describir nuestra experiencia en el mundo, también estaríamos privados de la conciencia. Es necesario nombrar al mundo para que exista y con ello el contexto que crea las estructuras necesarias para el desarrollo del lenguaje. Una vez se crean las estructuras y reglas para hablar, la comunicación se desarrolla de manera natural, como un mecanismo biológico. Sin embargo, hablemos de los sesgos que se generan bajo la experiencia subjetiva de los fenómenos, porque los significados se suelen tergiversar al tener la imposibilidad de ser objetivos. Es aquí cuando existen problemas en la comunicación. Por ejemplo, ¿qué piensas cuando te digo la palabra manzana? Probablemente pensarás en una roja o en una verde, y si tal vez piensas en una amarilla, pues bueno, ese es el problema que se presenta en la comunicación, que en principio parece inexistente, pero conforme el lenguaje es menos complejo para explicar de qué manzanas nos estamos refiriendo, esos sesgos imposibilitan el proceso de la comunicación efectiva. Sobre la visión pragmática, como complemento de la visión biológica del lenguaje y viceversa, es importante destacar cómo una teoría sin la otra es imposible entender el lenguaje. La capacidad tanto sensorial como reproductiva son características biológicas que solo funcionan si hay una habilidad práctica ontológica del lenguaje tanto para entenderse como para reproducirse. De eso trata la pragmática. Sobre las teorías, existen ciertos autores que tratan de explicar el fenómeno del lenguaje, desde conductistas que tienden a creer que la misma biología es la respuesta porque hablamos gracias a la asociación e imitación, hasta los constructivistas que perciben el lenguaje como una constante que se desarrolla a la par de la cognición. Chomsky, por ejemplo, se aparta de la función, aún siendo generativista, proponiendo que la comunicación es respuesta de fenómenos abstractos gramaticales. Chomsky compara el lenguaje como un copo de nieve, al que tiene cierta forma como ley natural, al igual que el lenguaje que funciona sin la necesidad de que evolucione. Piaget, un cognitivista centrado en la función simbólica, considera que el lenguaje evoluciona gracias a la variación de símbolos y contextos específicos. El paradigma pragmático encuentra que los fenómenos comunicativos se van desarrollando y crean contextos a la par de estructuras, donde el lenguaje solo es un instrumento para el fin, que es comunicar.